Bien, muy buenas noches a todos los estudiantes. Ante todo queremos darle una cordial bienvenida a nombre del Instituto de Alta Especialización Ambiental. Por estar hoy presente en el curso de Gestión Pública del Turismo, quien les habla es Verónica Castro Loaiza, coordinadora académica de INAESAM. Bien, también vamos a darle una cordial bienvenida a la licenciada Diana Mori, quien estará a cargo de realizar el curso durante estos 2 días de clase que se ha tenido programado. A continuación, le vamos a dar a conocer su experiencia laboral y profesional de la licenciada. Ella es licenciada en Administración en Turismo por la Universidad Nacional de San Martín, con especialización en Marketing y Gestión Comercial en la Universidad Nacional de Trujillo y en Planificación de Desarrollo Turístico en la Universidad Mayor de San Marcos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector público y 2 años en el sector privado, donde se ha desempeñado como asesora y consultora de gobiernos locales, regionales y empresas privadas. También ha sido exdirectora subregional del Comercio Exterior y Turismo. A continuación les voy a dar a conocer los temas que se van a desarrollar en este primer módulo. En el primer módulo tenemos planificación turística. Tenemos 4 puntos que se van a desarrollar el día de hoy. En el primer punto estaríamos si tienen alguna consulta pueden ir escribiendo en el chat de mensajes. También tienen la opción de levantar la mano y puedan elaborar alguna de sus consultas. También le vamos a dar el pase a la licenciada para que les pueda dar algunas indicaciones de cómo lo va a trabajar la clase, de cómo va a ser su metodología de clase. Quizás ella va a dar algunos espacios para que puedan ustedes hacer sus consultas, o también al finalizar vamos a tener un espacio para que todos los participantes que tienen alguna consulta pueden hacer sus preguntas, ya sea a través del chat de mensajes o también prendiendo su micrófono. Ahora sí, ya le voy a dar el pase a la licenciada para que dé inicio a este primer módulo del curso de Gestión Pública del Turismo. Adelante, licenciada. Sí, muchas gracias por la presentación, agradecerles por el espacio también. Y bien, vamos a estar iniciando en realidad con el curso, ¿no? Que es Gestión Pública del Turismo, pero antes de poder nosotros hablar de gestión pública, necesariamente nosotros tenemos que hablar de la planificación turística, ¿no? Cualquier consulta que tengan, alguna duda, al finalizar ya el módulo podemos iniciar con las consultas, ¿ya? Para poder ir avanzando con los temas, ¿ya? Cualquier consulta que tengan alguna duda lo pueden ir escribiendo, como lo habían mencionado, o en todo caso, pues también van a poder hacer uso del micrófono, ¿ya? Bien, entonces partimos con planificación, ¿no? Es necesario para nosotros poder hablar de turismo, es necesario hablar de la planificación, ¿no? Y para nosotros poder planificar necesitamos necesariamente de instrumentos de gestión, ¿no? Estos instrumentos de gestión pues, nos van a permitir poder pues, desarrollar o tener un mejor panorama de nuestro territorio, ¿no? Y por eso nosotros partimos preguntándonos qué es la planificación, ¿no? Me gustaría ahorita, si alguien desea participar, ¿no? Puede participar y me pueda decir algo así práctico que se le viene a la mente, ¿qué es la planificación? Si puede abrir el micrófono, por favor, para poder responder. Algo así que se les venga a la mente, ¿no? Lo más, de repente algo práctico que se le venga a la mente. O algún concepto. Están tímidos todavía. Nada. ¿No hay ningún participante que desee responder? Bien, entonces nosotros vamos a continuar, ¿no?
La planificación, ¿no? La planificación en realidad vendría a ser un instrumento, ¿no? O la forma de nosotros poder, pues, alcanzar los objetivos, identificar algunos retos, gestionar los recursos, ¿no? Y plantear algunas soluciones también, ¿no? Siempre pensando en lo que es la sostenibilidad, ¿no? Siempre nosotros cuando estamos trabajando para un gobierno local, para un gobierno regional, necesitamos conocer el territorio, ¿no? Necesitamos saber con qué es lo que contamos, ¿no? Por ejemplo, estuve trabajando en varias municipalidades, ¿no? También estuve en Maynas, ¿no? En la Municipalidad Provincial de Maynas, en algunas municipalidades más, como por ejemplo Huallaga, ¿no? En Zapuzzoa. Y también para el gobierno regional, ¿no? Y por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos a planificar y hablar, pues, de algunos recursos, ¿no? Que todavía están tal cual como lo ven, por ejemplo, ahí, por ejemplo, ustedes están viendo una catarata que es el Breo, está ubicado en la provincia de Mariscal Cáceres, ¿no? Y que, por ejemplo, esta catarata, por ejemplo, es una de las cataratas más emblemáticas de este lugar, de este destino, que es el destino Abiseo, y que, por ejemplo, pues, para nosotros poder desarrollar el turismo en este lugar, se ha tenido que hacer una serie, ¿no? de instrumentos de gestión para poder, por ejemplo, priorizar algunos proyectos donde se incluya este lugar, por ejemplo, ¿no? Porque así como está, es todavía un lugar donde en un momento, ¿no? Tuvo su acondicionamiento, ¿no? Tuvo ahí hubo inversión pública, ¿no? Del Estado, ¿no? Pero que sin embargo, pues se ha ido deteriorando también, ¿no? Con el pasar del tiempo, por el tema también de los fenómenos climáticos, ¿no? Las lluvias. Entonces, todo eso ha hecho también que la infraestructura, ¿no? Rústica se vaya deteriorando, ¿no? Por eso ahorita este lugar falta nuevamente, ¿no? O sea, poder acondicionarlo, ¿no? Como para que sea más accesible al turista y puedan, pues, llegar, ¿no? Y justamente para que nosotros podamos desarrollar esos proyectos, ¿no? Por ejemplo, como les estaba poniendo el ejemplo de esa catarata, ¿no? Que está en el destino Abiseo, es necesario, pues, que se encuentre priorizado, ¿no? Porque podemos tener un sinnúmero de recursos, de atractivos turísticos, pero que sin embargo no todos tienen vocación turística, ¿no? Eso también es muy importante decirlo, ¿no? Muchas veces he recibido algunas críticas, ¿no? A veces algunos pobladores cuando dicen, ¿no? Sí, existe un montón de cataratas, ¿no? Pero que sin embargo, ¿no? El gobierno local no le ha dado la importancia, ¿no? Muchas veces suele pasar eso, ¿no? Que siempre vamos a recibir ese tipo de críticas o nos van a decir, ¿no? Pero en realidad la respuesta es porque no todos tienen la vocación turística, pues, ¿no? Porque se prioriza a los que sí cuentan con vocación turística. Y más aún que están, pues, dentro de estos planes, ¿no? Que les voy a hablar en estos momentos, que es el Plan de Desarrollo Regional Concertado. Esto es a nivel regional, ¿no? El plan de desarrollo, también hay un plan de desarrollo local, ¿no? Que lo manejan las municipalidades. Y a nivel regional, pues el plan de desarrollo regional concertado, ¿no? Dentro de estos planes, nosotros priorizamos, ¿no? Algunos ejes de desarrollo, como por ejemplo, podemos poner un eje de desarrollo, el turismo, otro eje de desarrollo, las frutas tropicales, otro eje de desarrollo, la ganadería, ¿no? Y así podemos poner algunos ejes de desarrollo como prioritarios, ¿no? Entonces, es decir, que la municipalidad o el gobierno regional va a priorizar y va a poner todos sus esfuerzos en estos rubros, ¿no? En estos ejes de desarrollo, ¿no? Que pueden ser, como les estaba mencionando, frutas tropicales, lo que es turismo, ¿no? Y para poder un poquito también fortalecer, ¿no? La parte ya netamente de turismo, nosotros necesitamos tener elaborado un plan estratégico a nivel de gobierno local, el local, ¿no? Y nosotros tenemos a nivel regional ya elaborado el plan estratégico regional de turismo, ¿no?
Sin embargo, estos planes, en el caso de los gobiernos locales, necesitamos que los planes locales, estratégicos locales de turismo estén, pues, ¿no? Sincronizados, estén articulados con otros planes más o otros instrumentos de gestión, ¿no? Porque necesitamos que lo que nosotros estemos priorizando en este PERTUR también lo esté mencionando o también de cierta manera se detalle, por ejemplo, en el plan de desarrollo local o regional, ¿no? Necesitamos que lo que nosotros vamos a trabajar esté en estos planes para nosotros poder ir priorizando, ¿no? Porque a las finales, si nos damos cuenta, para que nosotros podamos priorizar, ¿no? O nosotros ya queramos de repente formular un proyecto, necesariamente tiene que estar, ese recurso tiene que estar más que en el PERTUR, tiene que estar, bueno, más que todo tiene que estar en el plan estratégico local, si es, por ejemplo, en el caso de una municipalidad, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Estando trabajando en Juanjuy, había un mirador. Bueno, en realidad el alcalde lo que quería es hacer de ese mirador, de ese lugar, un mirador, ¿no? Un mirador que tenga todas las condiciones, ¿no? Como para que el visitante pueda ir, ¿ya? Pero sin embargo, ¿qué es lo que pasaba? Es que este lugar no estaba dentro, por ejemplo, de un inventario, ¿no? Dentro del inventario turístico. Entonces, por ejemplo, necesariamente para que, muy aparte del tema del inventario, necesitaban ellos que este lugar esté dentro de su plan local, ¿no? Eso era parte del proceso, como se dice, ¿no? O sea, parte del proceso para que puedan ellos continuar, ¿no? Puedan continuar, como se dice, las demás rutas, pues, ¿no? Entonces, por eso es importante tener actualizado el PERTUR, el PELTUR, ¿no? Que es el plan estratégico local, para que siga su camino, ¿no? Para que cuando ustedes quieran formular un proyecto, esto siga su proceso, ¿no? A nivel de San Martín, como les estaba mencionando, dentro del PERTUR se establece o está establecida una visión al 2030, ¿no? Que sea reconocida a nivel nacional e internacional como una región multidestino. Por eso es que cuando ustedes, en el caso de San Martín, ustedes cuando vean, por ejemplo, vamos a decirlo así, una campaña, ¿no? Una campaña de promoción, siempre van a escuchar o van a ver ahí en los videos que dice región multidestino, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, ya van a saber que cuando vean esa región multidestino es porque así lo han establecido dentro del PERTUR, ¿no? Entonces muchas veces, a veces vemos algunas campañas y no sabemos por qué o cómo es que se ha establecido, ¿no? O por qué lo mencionan, ¿no? Pero sin embargo, ahí está, ¿no? Y también acá menciona lo que es naturaleza, aventura, cultura. ¿Por qué? Porque justamente eso es, en el caso de San Martín, eso es lo que, esa es una de la vocación turística, ¿no? Que tenemos en los 4 destinos turísticos, ¿no? Competitiva y sostenible, ¿no? Se está trabajando o se ha venido trabajando también ya en cuanto, pues, a la categorización, clasificación, en cuanto, pues, a los hoteles, establecimientos de hospedaje en realidad, ¿no? Y restaurantes, ¿ya? Entonces, acá la pregunta es, ¿qué se viene desarrollando, ¿no? ¿Qué se viene desarrollando? Es un modelo de desarrollo sostenible, ¿no? ¿Por qué decimos desarrollo sostenible? Muchos que puedan conocer o que de repente, si es que no conocen, puedan venir a San Martín. Por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que en San Martín existen muchas áreas de conservación, ¿no? Muchas áreas de conservación que justamente esto lo hace que los gobiernos locales, el gobierno regional trabaje en el tema de lo que es el turismo, pero de una manera sostenible, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una asociación en la parte de Aviceo que, por ejemplo, trabajan, ¿no? No solamente trabajan el tema de turismo, ¿no? Porque no solamente reciben a turistas, sino que también trabajan todo el tema, por ejemplo, de la meliponicultura, ¿no? Dentro de estos espacios, que por cierto, tienen también incluso
algunas denominaciones o reconocimientos internacionales, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Parque Nacional del Río Abiseo, tiene un reconocimiento como Patrimonio Mundial Mixto, ¿no? Porque alberga al complejo arqueológico el Gran Pajatén y porque también alberga la parte de la naturaleza, de los bosques, ¿no? Y eso le hace muy especial y justamente las personas o las asociaciones que desarrollan sus emprendimientos en estos lugares, en estas zonas de amortiguamiento del parque, siempre, por ejemplo, resultan ganadores de algunos programas, ¿no?, que lanza el Estado. Y no solamente el Estado, ¿no?, porque también hay algunas ONGs que lanzan algunos programas, ¿no?, algunos concursos, ¿no?, que tenga que ver con el tema, pues, del desarrollo sostenible, ¿no? Y así también nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos de economía verde, también nos estamos refiriendo a lo que es la economía circular, ¿no? Y en estos casos, cuando se trabaja en estos lugares que le estoy mencionando, áreas naturales protegidas, ¿no? Siempre también en las zonas de amortiguamiento, muchos son los que trabajan el tema, pues, de cuidar la naturaleza, ¿no? De que toda la parte, por ejemplo, en el caso, ahí, por ejemplo, en esa zona que les estoy comentando, ¿no? Hay una comunidad que se llama Santa Rosa, ¿no? Por ejemplo, en Santa Rosa hay una cooperativa que, por ejemplo, ve todo el tema de los chocolates, ¿no? Y los chocolates, por ejemplo, ellos bueno, en sí el cacao lo exportan, ¿no? Y ya viene desde Suiza, nos venden el chocolate ya elaborado, ¿no? Entonces, pero sin embargo, por ejemplo, se les ha dado la oportunidad que estas personas de esta comunidad también sean socios de esta cooperativa, ¿no? Que también está en Suiza, pues, ¿no? Por eso ellos manejan una marca, ¿no? Y todo es un proceso y todo esto, esta denominación de este lugar les ha hecho mucho más llamativo, ¿no? Para que puedan ellos, pues, seguir emprendiendo, ¿no? Con sus negocios. Tenemos también lo que es la construcción, ¿no?, de herramientas de gestión territorial y de múltiples emprendimientos, ¿no? Necesitamos acá, básicamente acá lo que está refiriéndose es a que necesariamente tiene que haber algún tipo de, no solamente es necesario lo que es los planes estratégicos, ¿no?, sino también necesitamos en paralelo un plan de ordenamiento territorial o urbano, ¿no?, que nos permita, pues, crecer de manera ordenada, ¿no? Si nos damos cuenta, hay algunas ciudades de nuestro país que están creciendo de manera desordenada, entonces necesitamos que se generen dentro de las municipalidades, ¿no?, los gobiernos locales, que se genere toda esta priorización en estos instrumentos de gestión, ¿no? Pero sin embargo, también por otro lado, nosotros nos vamos a dar cuenta que estos planes no nos garantizan, ¿no?, necesariamente que de repente puedan, pues, priorizarse o de repente nos puedan asignar un presupuesto, ¿no? No es tampoco del todo, como se dice, que te va algo que te va, pues, a hacer que sí o sí te den un presupuesto, ¿no? Muchas veces nos hemos dado cuenta que estos planes están, como se dice, encarpetados o están ahí nada más y que no se ha asignado el presupuesto que se debería asignar, ¿no? Porque siempre en estos planes estratégicos se priorizan, ¿no?, los proyectos, pero sin embargo, pues no se asigna el presupuesto que se debería asignar, ¿no? Entonces nos damos cuenta, nos topamos con esa realidad, pero sin embargo nosotros debemos ser ese agente del cambio, ¿no? Ese agente o los profesionales que cuando ingresamos a trabajar seamos, pues, quienes podamos de alguna manera, más que todo, capacitar, ¿no? En este caso, pues, a los funcionarios que están entrando al gobierno, ya sea regional, al gobierno local, porque hay muchos que, por ejemplo, hay muchos alcaldes o algunas autoridades que desconocen del tema, ¿no? Desconocen de ciertos temas y necesitamos generar eso, ¿no? Que se pueda, pues, desarrollar o que se pueda priorizar y que puedan ellos saber que es importante la actividad turística, ¿no? Y que también se debe asignar un presupuesto, ¿no?
Ya, bien, acá vamos a ver un poquito sobre el Inventario Nacional de Recursos Turísticos, ¿no? Este Inventario Nacional de Recursos Turísticos no constituye una herramienta de gestión que contiene información real, ordenada y sistematizada de los recursos, ¿no? Si nos damos cuenta aquí, esta herramienta, ¿no?, de gestión, ¿no?, del inventario, en realidad esto nos va a permitir a nosotros desde los gobiernos locales poder pues conocer, ¿no?, nuestro territorio, ¿no? En realidad la función de quien realiza o debe elaborar el inventario son de las DIRCETURES, ¿no? Pero sin embargo, en coordinación pues con los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales son quienes tienen pues que brindar también más que todo las facilidades, ¿no? Porque hay lugares que, por ejemplo, son tanto lejanas, ¿no? Y necesitamos el apoyo, ¿no?, de los profesionales que están en el área de turismo, pues que puedan ellos proporcionarnos algunos datos para poder llegar al lugar, ¿no? Y acá también es necesario recalcar que dentro de este Inventario Nacional de Recursos, antes, por ejemplo, ¿no?, era un poco más, por decirlo así, llenarlo era mucho más sencillo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Era mucho más sencillo, no te pedían tantas cosas, ¿no? Cosas súper básicas, donde podías, pues, simplemente llenar y podías, pues, enviarlo, ¿no? Enviar incluso hay algunas municipalidades que han hecho este trabajo y han enviado a las DIRCETURES, ¿no? Y a la DIRCETUR lo ha elevado al MINCETUR, pues, ¿no?, que es el procedimiento, ¿no? Pero sin embargo, pues, hoy en día nos damos cuenta que estos recursos que han sido inventariados, ¿no?, como que ya han quedado, no se han actualizado, ¿no? Y por eso es que han quedado un tanto, por decirlo así, desfasados, ¿no? O sea, como no ha sido actualizado, ya no se sabe si de repente cuenta con un administrador o de repente ya no cuenta con administrador, ¿no? Entonces, incluso si ingresan a la página, ¿no?, del MINCETUR, se van a dar cuenta que hay muchos de los recursos turísticos que ya no están, ¿no? Ya no están acá en la plataforma, ¿no?, del SIC MINCETUR, ¿no? Ahí se van a dar cuenta que ya no está toda esta parte, pues, de lo que es los recursos, ¿no? Hay, por ejemplo, en algunos lugares, si ustedes pueden ingresar, van a darse cuenta que hay solamente algunos lugares que están figurando, ¿no? Porque no han sido actualizados y por eso es que se ha estado pues sacando, pues, ¿no?, del sistema, ¿no? Entonces acá el trabajo es en coordinación, pues, ¿no?, con los gobiernos locales. Necesitamos que los gobiernos locales puedan, pues, priorizar este inventario nacional de recursos turísticos, ¿no? Y como les estaba mencionando acá, más que estar de repente inventariando a quebradas, a cascadas o de repente a recursos que no tienen vocación turística, es preferible ir priorizando, ¿no? Qué lugares sí tienen vocación turística, qué lugares están más cercanos. Y también acá es importante mencionar que nosotros, como gobiernos locales, necesitamos que se prioricen, ¿no?, ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, en Zaposoa, ¿no?, hay muchísimos lugares que tienen vocación, ¿no? Tienen vocación turística, pero sin embargo, necesitamos ser realistas, ¿no? Necesitamos ser realistas, necesitamos saber, por ejemplo, si es que realmente el gobierno local va a poder invertir, ¿no? Va a poder hacer inversión. Ahí existe un circuito que se llama Shima, ¿no?, que es el circuito turístico de Shima.
Y, por ejemplo, este lugar, la municipalidad no estaba en las condiciones como para poder administrar este lugar, ¿no? Y así hay muchas municipalidades que no tienen la capacidad, no tienen los recursos, o simplemente si tienen los recursos no priorizan o no está dentro de sus prioridades el turismo. Entonces, esto hace de que necesariamente se trabaje también de la mano con el sector privado, ¿no? Si es que el gobierno local no puede trabajar lo que son la implementación, lo que es el acondicionamiento de estos lugares turísticos, necesitamos tomar conciencia, generar conciencia en nuestras autoridades para que cedan al privado, ¿no? Pero esto también es todo un proceso para que se pueda ceder a un privado y pueda administrar, ¿no? ¿Y qué es lo que se da muchas veces? Es que se genera a veces cuando ya ingresan un privado, ¿no? A tomar la administración de un lugar turístico. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se genera muchas veces un conflicto, ¿no? Un conflicto social donde las personas de la comunidad piensan que en este caso el sector privado o este privado, ¿no? Esta persona, este administrador, pues se va a hacer millonario, que de repente se va a quedar con el lugar o se va, de cierta manera, pues va a invadir, ¿no? Como se lo podemos llamar, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Pues que muchas veces por estos conflictos es que ya no se genera esta inversión o de repente ya no se genera ni inversión ni por parte del sector público ni por parte del sector privado, ¿no? Entonces, es bueno generar por eso primero conciencia, ¿no? Con este lugar lo que nosotros quisimos hacer en ese momento fue cederle a un privado, por ejemplo, ¿no? Para que pueda él administrarlo, ¿no? Pueda desarrollar. Más que todo ahí lo que falta es bastante el acondicionamiento, ¿no? Necesitamos inversión, por ejemplo, en ese lugar, así como en otros lugares más, y necesitamos generar esa sensibilización primero a los comuneros, ¿no? Si es una comunidad, ¿no? Generar esa sensibilización, generar también capacitaciones, ¿no? Generar primero, adecuar primero el espacio, ¿no? Para que pueda ingresar, pues, o pueda generar interés de inversión privada y pueda, pues, realmente desarrollarse el turismo en estos lugares, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, ¿no? Y les estoy contando un caso de Saposoa, ¿no? Simplemente la comunidad se opuso. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que como el gobierno local no está en la capacidad de poder hacer inversión en ese lugar, pues simplemente no se desarrolla nada, pues no sé. Se van, por ejemplo, a las personas, pero no cuentan o no tienen, por ejemplo, las condiciones, ¿no? Los servicios, por ejemplo, no suelen estar limpios. Por ejemplo, siempre cuando hay alguna precipitación muy fuerte, más aún que estamos, por ejemplo, en lluvia, se cae ahí hay una especie de caseta, ¿no? Se cae la caseta, ¿no? Que es todo de material rústico. Por ejemplo, en la piscina, ¿no? Hay una piscina natural que, por ejemplo, se está ya, hay un deslizamiento, por ejemplo, de tierra, ¿no? De ese lugar. Entonces, como que se tiene, por ejemplo, ahí, se puede, por ejemplo, ahí generar algún tipo de total deslizamiento de esa pequeña infraestructura que está ahí, que es una piscinita, ¿no? Natural, que lo han acondicionado, ¿no? Pero se corre el riesgo de que todo se venga abajo, ¿no? Se caiga. Entonces, necesitamos por eso ir generando eso tanto en los gobiernos locales, en las autoridades y también pues dentro de la comunidad, ¿no? Y así vamos a darnos cuenta que hay un montón, ¿no? Un sinnúmero de casos, ¿no? Que se dan tanto en San Martín, en otros lugares, donde se generan estos conflictos, ¿no? No hace mucho, por ejemplo, también había un conflicto por ejemplo, en la parte del Alto Mayo, ¿no? Donde también no se ponían ahí en acuerdos, ¿no? Y también, por ejemplo, cerraron, ¿no? Este lugar turístico y eso también perjudica, ¿no? La actividad turística, perjudica a las personas que viven del turismo, perjudica también a los
en este caso a los operadores turísticos, en realidad perjudica a la cadena, ¿no? Cuando se generan estos conflictos y necesitamos por eso ir de manera ordenada, ¿no? Yo les estaba comentando también de un caso que pasó en Juanjuy, ¿no? De un lugar que les estaba comentando, de un lugar que, por ejemplo, estaba dentro de, que no, o sea, está dentro de la ciudad, sí, ¿no? Es un lugar que está dentro de la ciudad y que querían hacer este mirador que les estaba comentando, ¿no? Y que, sin embargo, por ejemplo, en este caso, este lugar no tenía, pues, cierto acondicionamiento, ¿no? Ni siquiera una casetita por ahí, ¿no? O sea, como para decir que ha habido interés del gobierno local por querer invertir, ¿no? Por querer generar algún tipo de inversión, ¿no? Pero, sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Que este lugar, por ejemplo, ¿no? Ya hubo coordinación, ¿no? Gobierno local, gobierno regional, gobierno nacional, para que este lugar tenga priorización, ¿no? Como proyecto de plan Copesco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se generó todo esto, ¿no? Y, por ejemplo, este lugar, para serles bien sinceras, no estaba, por ejemplo, en este inventario, ¿no? En este inventario no estaba este mirador, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Que hubo una cierta presión, ¿no? Una cierta presión para que se pueda generar una ficha de inventario, ¿no? Es decir, para seguir el proceso para que a las finales pues puedan priorizarlo en plan Copesco, ¿no? Lo puedan priorizar con plan Copesco ya. Pero ¿qué es lo que pasó? Por ejemplo, ¿no? Nosotros tuvimos que, de cierta manera acá, hacer la ficha, ¿no? Porque nos pedían para apoyarles y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos el inventario, ¿no? De este lugar que les estaba comentando, ¿no? Que no estaba, ¿no? Pero que sin embargo ya estaba, ya como se dice, ya coordinado para que ya este lugar se le den el presupuesto, ¿no? O ya el plan Copesco ya pueda hacerse cargo, ¿no? de este proyecto, ¿no? Lo puedan formular. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Por ejemplo, no estaba dentro del inventario, se tuvo que hacer la ficha. Después también, no sé, por ejemplo, este lugar, este mirador que les estoy comentando, se llama Juan Huido, por ejemplo, no estaba tampoco dentro del plan estratégico local de turismo, ¿no? O sea, no estaba dentro de Suspeltur, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? También, por ejemplo, por parte de la municipalidad, tuvieron que hacer una actualización, por ejemplo, de esta herramienta de gestión, ¿no? Porque no estaba. Entonces, ¿cuál era uno de los requisitos? Que también tenga o que también esté al menos dentro de este plan estratégico local, ¿no? Porque ¿qué es lo que pedían a nivel nacional? Pedían que también esté dentro del PERTUR, ¿no? Pero dentro de PERTUR no estaba, pues, ¿no? Si era un lugar, como les estoy comentando, ni siquiera tenía ningún tipo, pues, de acondicionamiento, ¿no? Ni algún tipo de inversión así pequeñita, ¿no? O sea, no tenía nada, ¿no? Entonces, pues, pero ya como ya estaba todo, como se dice, ya estaba priorizado, ¿no? A nivel ya a nivel del MINCETUR, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo? Por ejemplo, por parte de la municipalidad actualizaron este plan, ¿no? Este plan estratégico, y por parte de IRCETUR se hizo la ficha, se hizo también, y también otra de los requisitos, pues era la categorización, ¿no? Es necesario también que estos recursos se categoricen, ¿no? O sea, para que nosotros podamos pedir, ¿no? O tener algún tipo de propuesta en cuanto a algún tipo de proyecto, ¿no? Necesitamos, pues, que también estos recursos se puedan categorizar, ¿no? ¿Y quién realiza la categorización? Son diferentes profesionales, que lo vamos a estar viendo más adelante, ¿no? Y que se encargan de todo este proceso, ¿no? Y así vamos a darnos cuenta, pues, que muchos recursos, no necesariamente por estar en el inventario, igual, ¿no? O sea, llegan a haber un entendimiento, una coordinación entre los 3 niveles de gobierno para que se enfoque un recurso, ¿no? Por ejemplo, se hizo tan rápido todo, todo, o sea, es por eso digo que para trabajar el turismo necesariamente tiene que haber voluntad política,
¿no? Necesariamente, ¿no? Porque muchas veces decimos, sí, está en el documento, está en el instrumento de gestión, pero sin embargo hay muchos recursos que están dentro de los instrumentos de gestión, pero que sin embargo, pues no han sido priorizados, ¿no? Que no, ni siquiera cuentan con algún tipo, pues, de perfil, ¿no? O nada, o sea, ni expediente, ni perfil, no están a nivel de nada. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta, ¿no? Que cuando hay voluntad política se mueve, como se dice, mar y cielo para que salga, ¿no? Para que salga estos recursos. Ya, bueno, ese es un caso que pasó ahí en Juan Junio y así hay muchos casos más, ¿no? Que lo vamos a estar viendo también. Y acá también es bueno mencionarles, ¿no? El esquema que les estaba comentando, ¿no? En la fase 1 está la categorización, está todo lo que es la jerarquización también, ¿no? La parte de la jerarquización. En la categorización, más que todo, vamos a ir viendo, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Hasta categoría 4. Y acá nosotros nos vamos a dar cuenta que en la jerarquización es 1, 2, 3 y 4, ¿no? En la categoría hay diferentes categorías, ¿no? Y dependiendo de la categoría que estén, pues va a estar así estipulado dentro del sistema del SICMINCETUR, ¿no? Que está todo lo que son los recursos que están, pues, inventariados, ¿no? Es importante que por ejemplo, se destine también algún tipo de presupuesto para poder hacer este inventario, porque necesitamos, por ejemplo, movilizarnos, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, más en temas de la movilización, algún otro tipo de cosas que se nos pueda pasar ahí, que pueda surgir. Entonces necesitamos de cierta manera que también se destine un presupuesto para hacer este trabajo, ¿no? Y es bueno también aquí mencionar que en muchos casos, dependiendo del tipo de recurso turístico, no vamos a necesitar, por ejemplo, hacer coordinaciones a veces con el ARA, vamos a necesitar a veces tener coordinación con el ALA, ¿no? Lo que tenga que ver con cascadas, ¿no? Con lagunas, lagos. Entonces vamos a necesitar tener o sostener estas coordinaciones con estas instituciones del Estado. No vamos a necesitar, pues, que, por ejemplo, delimiten lo que es la franja marginal, ¿no? Y nos puedan, pues, más que todo podamos tener un sustento, ¿no? Un documento donde nos digan o nos muestren, pues, ¿no? Por ejemplo, también lo que es, necesitamos también contar, por ejemplo, con un administrador, ¿no? Para poder nosotros llenar esta ficha de inventario. Necesitamos también el saneamiento físico-legal. Recuerdo que antes no lo pedían, ¿no? Pero ahora ya lo piden, ¿no? Incluso necesitamos hasta dar algún tipo de número de contacto, ¿no? De la persona que lo está administrando, ¿no? Entonces, por eso es necesario, por eso les comentaba, ¿no? Que sí es necesario, por eso, destinarse algún tipo de o cierto presupuesto, ¿no? Porque necesariamente, por ejemplo, para estos casos de la delimitación de la franja marginal o algún otro documento que pueda faltar, tiene también a veces ciertos costos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que algunas, por ejemplo, en el caso, habíamos conversado, por ejemplo, con el caso de, con el ALA, por ejemplo, ¿no? El ALA, que es lo que muchas veces hace como gobierno local, ALA, son entidades del Estado, ¿no? Entonces podemos entrar podemos coordinar, ¿no? Entre entidades del Estado. Y, por ejemplo, qué es lo que muchas veces hace el ALA es que capacita al personal, ¿no? De la municipalidad, ¿no? A los ingenieros, a los que están dentro de infraestructura, ¿no? Dentro de sus áreas competentes, y puedan ellos mismos hacer, por ejemplo, esta delimitación de la franja marginal, o se pueden apoyar, ¿no? Y todo con el tema, más que todo del personal, ¿no? Porque muchas veces, en el caso más que todo de las zonas un tanto alejadas, no cuentan también con mucho personal, ¿no? En el caso, por ejemplo, del ALA, ¿no? A veces también son lugares distantes, ¿no? Por ejemplo, en la zona en la zona lo que es del Abiseo, por ejemplo,
el ALA, por ejemplo, tiene su oficina en Bellavista, ¿no? Pero sin embargo, la oficina, ¿no? o la municipalidad más grande, por ejemplo, está en Mariscal Cáceres, ¿no? O sea, en sí, por ejemplo, la DIRCETUR, ¿no? La parte que le corresponde a Guayaga Central, por ejemplo, está en Mariscal Cáceres, no en Bellavista, ¿no? Y así nos vamos a dar cuenta que existen muchas instituciones del Estado con quienes es necesario poder, pues, llegar a algún entendimiento, coordinación, para nosotros poder, pues, realizar, ¿no? Todo este trabajo de lo que es el inventario turístico, siempre teniendo como finalidad, pues, que se lleguen a priorizar proyectos, ¿no? Y también lo que se podría hacer en caso con estos instrumentos de gestión, ¿no? Es de repente ir trabajándolo también con algunas ONGs, ¿no? Si es que de repente por parte de los gobiernos locales no cuentan con presupuestos, por parte de los gobiernos regionales, de repente o no se priorice o no se tenga en cuenta, ¿no? Pero sin embargo, hay otros mecanismos, ¿no? Para nosotros poder viabilizar algún tipo de idea de proyecto, ¿no? Porque hay muchas, en el caso, por ejemplo, he visto en Iquitos, por ejemplo, he visto de que existen algunas iniciativas de proyectos que se viabilizan con algunas ONGs, ¿no? Entonces, y así vamos a darnos cuenta que a nivel de San Martín también, ¿no? Hay algunas comunidades que, por ejemplo, cuando quieren desarrollar el turismo, vamos a suponer, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las comunidades nativas, hay muchas ONGs que trabajan con comunidades nativas, ¿no? Y que ven bastante el tema del desarrollo, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? El empoderamiento de las mujeres, ¿no? Y, por ejemplo, ellas no solamente se dedican, vamos a poner así, a lo que es la actividad turística, ¿no? Por ejemplo, a recibir a los turistas, ¿no? A ver, por ejemplo, a compartir con los turistas, ¿no? Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de turismo comunitario, ¿no? A compartir sus experiencias, ¿no? A compartir todo el trabajo que ellas realizan, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que sí existen ciertos mecanismos, ¿no? O sea, no solamente queramos solamente decir, no solamente el gobierno local tiene que invertir, el gobierno regional tiene que invertir, sino también tenemos que buscar ciertos mecanismos, ¿no? Recordemos que la gestión pública nos miden por el tema de lo que son resultados, ¿no? Y nosotros tenemos que generar esos resultados. Nosotros no podemos decir que por tema de presupuesto no podemos hacer tal cosa, por tema de presupuesto no podemos hacer algún tipo de mejora en algún lugar, ¿no? O sea, podemos recurrir a algunas otras instancias, mucho más aún cuando una ciudad es grande, ¿no? Cuando una ciudad es grande se pueden generar muchísimas oportunidades, ¿no? Como les estoy comentando en el caso, por ejemplo, de las comunidades nativas, ¿no? Las comunidades nativas siempre han sido o han tenido algún tipo, pues, de priorización, ¿no? Para que puedan trabajar, ¿no? Entonces, así es que esto sí se puede realizar, se puede viabilizar, ¿no? Se puede realizar. Y después también, por ejemplo, hay algunos trabajos que lo podemos desarrollar, ¿no? Por ejemplo, en el caso, les voy a comentar aquí, en el caso de las actividades programadas, ¿no? Actividades programadas también, por ejemplo, están dentro de, por ejemplo, también hay una parte también, ¿no? del inventario de recursos turísticos, donde también nos permiten, por ejemplo, inventariar a lo que son nuestras patronas, ¿no? Algunas festividades que nosotros tengamos. Y sin embargo, por ejemplo, muchas veces estas festividades no cuentan con algún tipo de presupuesto, ¿no? Por ejemplo, les voy a comentar el caso de Iquitos. Nosotros en Iquitos hicimos un trabajo ahí, un pequeño proyecto, ¿no? Que también era un festival, por ejemplo, un festival de las taricayas, ¿no? ¿En qué consistía este proyecto? Era justamente en el repoblamiento de las taricayas, ¿no? Como en la zona es conocido, ¿no? Iquitos es conocido por las taricayas y también es una especie que también está en peligro de extinción, entonces necesitamos también
por ejemplo, generar conciencia, ¿no? Necesitábamos generar conciencia en los turistas, también en la población local. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Es un proyecto en donde la contrapartida lo daba, en este caso, pues el sector privado, ¿no? En Iquitos existen muchísimos albergues turísticos, muchos albergues turísticos que tienen gran demanda turística, no gran flujo turístico, y nosotros, por ejemplo, lo que pudimos hacer ahí, trabajar con ellos, era justamente este proyecto, ¿no? Donde necesitamos un biólogo, necesitamos personas también, ¿no? La municipalidad daba el personal, mientras que el gobierno, el sector privado daba, pues, en este caso, pues, el dinero, ¿no? Para que puedan comprar, ¿no? Todo lo que son los huevos de Taricaya, lo puedan hacer todo el proceso, ¿no? Porque también es todo un proceso para hacer el tema de la incubación y todo lo demás. Entonces, necesitamos generar estos entendimientos, no tanto el gobierno local como el sector privado, para que se pueda desarrollar, por ejemplo, este proyecto, ¿no? Si se dan cuenta, es un proyecto que no tiene nada que ver con el tema de infraestructura, ¿no? Es un festival, pero sin embargo, pues es necesario también generar estos tipos de actividades para poder, pues, desarrollar también el turismo, ¿no? Generar todo un movimiento turístico dentro de un lugar. Y, por ejemplo, hoy en día este festival se genera, por ejemplo, todos los años. Es un festival que ya se ha institucionalizado, y así hay muchos proyectos, ¿no? Que pueden ser, como les estoy mencionando, ¿no? Y que lo podemos trabajar de manera coordinada, ¿no? Y generar algún tipo de contrapartida con las otras entidades, y que no necesariamente todo salga de la municipalidad, o que no necesariamente todo salga del gobierno regional, ¿no? Y eso es lo que nosotros podemos ir trabajando, ¿no? Esto de las actividades en coordinación, ¿no? Acá nosotros tenemos lo que les había mencionado, ¿no? Dentro de lo que es el ministerio, ¿no? En la página del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, está esta parte que está datos y cifras, ¿no? Y acá, por ejemplo, está lo que es búsqueda de recursos turísticos, SIC-MINCETUR, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos nosotros tanto los datos estadísticos, en lo que es datos de turismo, ¿no? Podemos encontrar ahí los datos estadísticos, y también, por ejemplo, acá podemos encontrar los recursos que se encuentran inventariados, ¿no? Y acá nos vamos a dar, pues, nos vamos a dar cuenta que muchos de estos recursos turísticos ya no se encuentran, o sea, los que antiguamente habían sido inventariados ya no están. Hay muchos que por el motivo que les había estado comentando desde un inicio, ¿no? No han sido actualizadas las fichas, y, por ejemplo, ya no se encuentran, ¿no? Hay algunos lugares que, por ejemplo, están con un solo recurso, ¿no? Inventariado. Hay algunos que están con 5, con 6, ¿no? Hay algunos que se han quedado a veces hasta sin nada, ¿no? Sin ningún recurso. Entonces, es bueno por eso priorizar esta parte, ¿no? De lo que es el inventario de recursos turísticos, para que no se ve así, ¿no? De repente, por ejemplo, he visto algunos lugares que están con un solo recurso, ¿no? Y necesitamos generar todos estos, priorizar, ¿no? Que se pueda inventariar todos estos lugares, más que todo, pues, los que tengan vocación turística, y que también, pues, estos lugares también generen, pues, ¿no? Un flujo turístico, o de alguna manera, si es que de repente no genera, no puede en algún momento generar, ¿no? O sea, pueda tener las condiciones en algún momento, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el caso quiero comentarles el caso que me había pasado en Huallaga, ¿no? En Huallaga, en Zaposoa, ¿no? Trabajando en Zaposoa. ¿Qué es lo que había pasado, no? Nosotros teníamos algunos lugares ya priorizados, ¿no? Que estaban dentro de la cartera de proyectos, ¿no? En cuanto a turismo, para que se pueda buscar más que todo, ¿no? El tema de los
presupuestos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba aquí? Que a veces hay algunas ciertas, a ver, ¿cómo lo podemos llamar, no? Hay algunos temas aquí que por ejemplo, de repente a veces necesitamos un poquito también de criterio, ¿no? Para poder desarrollar estos proyectos, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba, no? Que por ejemplo acá teníamos un proyecto que era para el acondicionamiento de los baños termales, ¿no? Baños termales de Sacanche, ¿no? Y por ejemplo, para este lugar, ¿no? Dentro de lo que menciona, ¿no? las normativas, ¿no? Que nos estableció el Mincetur, que nos mandó, recuerdo, como respuesta, ¿no? Que dijo ahí o puso, y si nosotros también indagamos, por ejemplo, el caso de los baños termales no es de competencia, ¿no? Pero sin embargo, esto muy bien nosotros, si bien es cierto, no es de competencia del sector público, pero sí nosotros lo que podemos hacer es tener un acercamiento con el sector privado para que la municipalidad sea el que dé la iniciativa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Guayaga ya se tenía todo el proyecto ya elaborado y, por ejemplo, muy bien, un privado lo podría hacer suyo, ¿no? O sea, muy bien un privado podría haber, por ejemplo, acá entrado a tallar, ¿no? Para que pueda hacer la inversión y todo lo demás. Y acá también otro de los detalles y que existen mucho de los lugares es que a veces en las zonas hay una serie también de cuestionamientos con el tema del territorio, ¿no? Entonces, eso también es un tema que casi en todos bueno, o en gran, quizás mayoría de los recursos pasa, ¿no? De que de repente hay cierta parte que, por ejemplo, pasa, vamos a ponerlo así, ¿no? Las chacras, ¿no? O los fondos de algún privado, ¿no? Y a veces eso también genera cierto tipo de impedimento para que se pueda formular algún tipo de proyectos, ¿no? En cuanto a lo que se refiere inversión en turismo, ¿no? Entonces, estos detalles hay que tenerlos mucho en cuenta, ¿no? Y esto, por ejemplo, también nos pasó para hacer un mirador, por ejemplo, bueno, se quería o se tenía pensado, por ejemplo, generar ahí un proyecto en un mirador, ¿no? En Saposoa, pero ¿qué es lo que pasaba? Que, por ejemplo, el dueño o la parte, ¿no? Donde colindaba o era la parte limítrofe, ¿no? Entonces, toda esa parte, por ejemplo, era de un privado, ¿no? Era de una persona y que, por ejemplo, tenían que pasar para que se vayan, ¿no? A su chacra, ¿no? Al lugar donde ellos viven o a donde ellos trabajan con los ganados, por ejemplo, era pues que tenían ellos que pasar y había también una serie de discrepancias por el tema que tienen que pasar por ese lugar, ¿no? Y que no quería que pase. Entonces, y así nos vamos a dar cuenta que existen muchos casos, ¿no? En diferentes lugares, ¿no? Lugares turísticos, en diferentes recursos y lugares turísticos, ¿no? Que muchas veces, pues, a veces el lugar donde queremos hacer la inversión es un privado, de repente no es una persona, no es dueño el gobierno local, y a veces estamos queriendo pues generar algún tipo de proyecto, ¿no? Pero en el caso de Saposoa era un proyecto que yo ya lo encontré, o sea, ya estaba formulado, ¿no? Y que definitivamente pues no tenía ningún tipo de viabilidad, o sea, es decir, no era de competencia, como le estaba mencionando, del sector público, ¿no? Pero que sí, por ejemplo, lo puede hacer un privado muy bien, ¿no? Si es que tiene esa visión de que lo va a poder desarrollar, ¿no? Y el detalle acá también es de que se podría generar algún tipo también de conflicto social, ¿no? Que muchas veces es lo que genera a veces cuando intenta el gobierno local, pues, abrir espacio a inversión privada, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho en cuenta, ¿no?
Y bien, acá está, este es el proceso, ¿no? Quería mostrarles también el proceso de cómo ingresar, ¿no? A la página, ¿no? Acá, por ejemplo, ponen la página Mincetur y ahí buscan, pues, ¿no? Donde dice búsqueda de recursos turísticos en Mincetur, ingresan y les va a salir esto, ¿no? Les va a salir esto. Sin Mincetur, ¿no? Sistema de información georreferencial del Mincetur, ¿no? Y van a poder acá ingresar al lugar que ustedes decidan, ¿no? Cualquiera de los departamentos que están ahí, y van a poder, pues, visualizar, ¿no? Lo que es los recursos que están ahí, por ejemplo, ya inventariados, que tienen la ficha, ¿no? Y que han sido trabajados, pues, ¿no? Y que, por ejemplo, ahí muy bien pueden hacer algún tipo de priorización, ¿no? En cuanto a proyectos de inversión. Bien, ahora sí quería también un poquito hablarles, le estoy poniendo el caso de San Martín, ¿no? Estoy poniéndoles el caso de San Martín, que es lo que se ha estado trabajando, que es lo que se ven trabajando, ¿no? De manera mucho más práctica, ¿no? Mucho más, o sea, mejor que la teoría o de la mano de la teoría, lo que estamos trabajando es mucho más la práctica, ¿no? O sea, casos prácticos que ustedes pueden trabajarlo de manera bastante más rápida, pues, ¿no? En los lugares donde se encuentren, ¿no? Si es que están ya trabajando en algunos espacios, ¿no? Del sector público. Por ejemplo, acá en San Martín, nosotros, por ejemplo, a nivel del destino Tarapoto, nosotros contamos con 4 destinos, ¿no? En el destino Tarapoto tenemos a nivel de San Martín, ¿no? En este caso de la provincia de San Martín, tenemos 14 recursos inventariados, ¿no? De las cuales, pues, 12 son sitios naturales, una es manifestación cultural, tenemos uno de lo que pertenece a lo que es realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas, ¿no? Y tenemos también en el caso de Lamas, tenemos acá 4 recursos inventariados, 2 son sitios naturales y 2 son acontecimientos programados, ¿no? En el caso, acá les quiero poner un ejemplo, en el caso de Lamas, se contaba con muchísimos recursos turísticos que habían sido inventariados, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Fue que no han sido actualizados, no muchos de ellos, y por eso es que ha quedado solamente 4, ¿no? Por eso es bueno que se sigan generando estas actualizaciones, ¿no? Siempre, todos los años se realizan las actualizaciones, ¿no? Incluso con los gobiernos que ingresan, los nuevos, ¿no? Siempre se está haciendo esta actualización, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, nos mencionaban de que podría ser migrado siempre y cuando tuviera al menos el administrador, ¿no? Y que estuviera en proceso el tema de lo que es el saneamiento físico legal, ¿no? Entonces, esto es necesario para nosotros poder, pues, ir generando, ¿no? Proyectos, ideas de proyectos, ¿no? Y ir viendo esa parte, ¿no? Bien, antes de poder, también acá quería mencionarles, ¿no? De que en todo lo que concierne a lo que es, por ejemplo, los sitios naturales, ¿no? Podemos trabajarlos de diferentes maneras, ¿no? O sea, podemos acá incluir, ¿no? De repente algunos espacios, algunos lugares, ¿no? Que de repente están trabajando con comunidades, algunos espacios que de repente estén generando algún tipo, pues, o que tengan de repente algún tipo de apoyo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Aviceo, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, una asociación, ¿no? Que maneja o que administre las cataratas del Breo, ¿no? Y que, por ejemplo, este lugar no solamente ven el tema, pues, turístico, ¿no? Sino también va de la mano con la parte de desarrollar lo que es la conservación, ¿no? Y así dentro de este lugar existen otras áreas de conservación, ¿no? Que están, por ejemplo, hay uno que está ahí nomás del parque, y que, por ejemplo, ellos han ido trabajando algunos
o sea, han puesto o han implementado, por ejemplo, albergues, ¿no? Porque necesitamos también generar espacios, no solamente, o sea, acondicionar no solamente para el disfrute de las personas, sino también para que la persona pueda quedarse, ¿no? O sea, quedarse, por ejemplo, en el caso del parque, les pongo un caso súper práctico, en el caso del parque, por ejemplo, es un lugar que está más o menos a 2 horas y media desde Juanjuy, pero sin embargo nosotros para poder llegar a ese lugar, si queremos pernoctar, no existen, por ejemplo, muchos lugares para pernoctar, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, necesitamos también generar espacios de coordinación, de diálogo, de promover, por ejemplo, la inversión privada para que existan más establecimientos de hospedaje que estén, por ejemplo, en la ruta del parque, ¿no? Porque solamente en la ruta de lo que es el parque existen 2 albergues, ¿no? 2 albergues, y así nos vamos a dar cuenta que también en la zona o la ruta que va hacia la catarata El Breo también existen algunos albergues. Por ejemplo, hay uno que es el más conocido ahí, que está en una comunidad que se llama Santa Rosa, pero sin embargo, pues necesitamos generar mayor inversión también, o sea, necesitamos generar mayor inversión por parte del sector privado, ¿no? Que no solamente sea el público, ¿no? El que invierta o el que pidamos que invierta, ¿no? Sino también motivemos a que el sector privado pueda hacer esta inversión, podamos también promover algunos espacios, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros hablábamos de generar las condiciones desde los espacios que existen, ¿no? Que existen. Por ejemplo, hay algunos espacios donde podemos tener diálogo abierto entre el sector privado, el sector público, ¿no? Y donde nosotros podamos ir generando las propuestas de desarrollo, ¿no? Que, por ejemplo, acá no cuentan, por ejemplo, con algunas señalizaciones, ¿no? Por ejemplo, no cuentan en el caso del parque, ¿no? Del Breo, de la catarata, o sea, no cuentan con pasamanos, entonces no cuentan con infraestructura que va a permitir pues el disfrute total, ¿no? En este caso del turista, ¿no? Pero sin embargo también necesitamos, como estaba comentando, generar la inversión privada, ¿no? Es necesario la inversión privada. Necesitamos también generar, en el caso del parque y del Breo, ¿no? Del Alto Guayabamba, necesitamos, por ejemplo, generar como todo el recorrido es por agua, necesitamos generar que los botes que brindan el servicio, ¿no? Por ejemplo, del recorrido hacia el parque, que por ejemplo estén muy bien implementados, porque hacia la ruta en el caso del Alto Guayabamba, por ejemplo, son 5 horas, ¿no? Y un turista que para que vaya 5 horas, 5 horas en un bote es un poquito, bueno, no un poquito, no súper a veces incómodo, ¿no? Más aún si las sillas no son cómodas, ¿no? O la parte, ¿no? En sí de lo que es el bote, ¿no? De repente no es cómodo, entonces puede generar mucho malestar hacia los turistas y esto incluso puede motivar a que el turista ya no regrese, ¿no? Entonces ahí necesitamos generar, por eso les estaba comentando, que no solamente miremos la parte de la función por parte del sector público, ¿no? Sino también generemos los espacios para que el privado pueda o podamos hacerle entender, ¿no? Que necesitamos que el privado pues invierta para que para que brinde al turista un mejor servicio, ¿no? Por ejemplo, como le estaba comentando en el caso de los botes, ¿no? Que no son nada cómodos, algunos no tienen techo, ¿no? Y el sol es súper, súper fuerte, ¿no? Entonces, necesitamos generar todas estas condiciones, ¿no? Desde el sector, bueno, siempre con iniciativa del sector público, eso sí hay que decirlo, ¿no? Siempre la iniciativa siempre debe partir del sector público, ya posteriormente el privado lo podemos ir motivando, podemos ir abriendo diálogo para que el privado pueda hacer inversión, ¿no? Entonces, esto es súper necesario, ¿no? Para poder ir trabajando, ¿ya? Y tenemos acá lo que es la articulación multisectorial, ¿no? Dentro de, en sí, el ente que ve toda la parte
de la organización, toda la parte de la supervisión, todo eso, o el ente encargado o el ente competente es el MINCETUR, ¿no? Del turismo, es MINCETUR, es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Entonces, sin embargo, acá nos damos cuenta que existen diferentes instituciones, ¿no? En el caso de, por ejemplo, acá tenemos los gobiernos regionales, ¿no? En un extremo tenemos todo lo que son las organizaciones o las personas, o en este caso las instituciones que tienen que ver, que están relacionados de manera directa con el turismo, y por el otro lado vemos, en el otro extremo vemos instituciones que están, ¿no? que están o que conforman parte también del aparato estatal, ¿no? Pero sin embargo que también necesitamos hacer pues esta articulación, ¿no? Y aquí les quiero contar un caso súper práctico que pasó esto fue en Zaposoa, ¿no? En Zaposoa. Por ejemplo, aquí justo había en el 2022, 2022, si mal no recuerdo, había nos comentaba la administradora, ¿no? En este caso la dueña de la administradora, que es la dueña de este hospedaje, nos comentaba que, por ejemplo, ella, para que pueda sacar su licencia de funcionamiento, le estaban pidiendo pues que solicite a DIRCETUR, ¿no? un documento para que pueda pues ¿no? hacer ver de que el rubro al que ella se dedica es el rubro de turismo, que está vinculado al turismo, ¿no? Pero sin embargo, por parte de DIRCETUR le decían a ella de que no era, o sea, de que ellos no tenían por qué darle todavía el documento, que tenía primero que hacerlo, que primero tenían que emitirle la licencia, ¿no? Entonces, ambos le decían o sea, el gobierno local le decía una cosa, DIRCETUR le decía otra cosa, ¿no? Entonces, necesitamos generar entendimiento, necesitamos generar diálogo, ¿no? Entre, en este caso, entre los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no? Necesitamos saber cuáles son nuestras funciones, ¿no? Como funcionarios, como servidores públicos. Si no sabemos nuestras funciones, podemos recurrir en este caso, pues ahí existen también los documentos que nos dicen, ¿no? Cuáles son nuestras funciones, o en todo caso, si tenemos preguntas o no conocemos muy bien, o qué es lo que pasa también, que muchas veces dentro de los espacios, ¿no? Dentro de los espacios de los gobiernos locales, muchas veces también no se pone la persona de repente que tenga ciertos conocimientos, ¿no? O sea, o la persona que de repente no cumple ni siquiera el perfil, ¿no? Que no tiene nada que ver de repente muchas veces con el cargo, ¿no? O sea, eso también es lo que está pasando en muchas instituciones, ¿no? Y por eso es que a veces no hay un buen entendimiento, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay un buen entendimiento? Como les estoy poniendo este caso, ¿no? De que a la señora, por ejemplo, que le demoraban con la licencia de funcionamiento. ¿Y qué es lo que motiva esto muchas veces? A que estas personas que ponen su empresa, ¿no? que crean su empresa, ¿qué es lo que genera? Pues que se desanimen, ¿no? ¿Y qué es lo que esto genera? Pues muchas veces esto también hace de que la informalidad también avance, ¿no? Necesitamos generar facilidades, ¿no? En este caso a los emprendimientos, a las empresas que quieren formalizarse, que tienen la predisposición de formalizarse. Se necesita por eso que en este caso pues se pueda, ¿no? Se pueda realizar este tipo de entendimientos, ¿no? Que se pueda generar, en este caso, el diálogo, ¿no? Y cómo se resolvió este caso, justamente el DIRCETUR iba a hacer iba a hacer una capacitación, ¿no? Y ahí justamente se dio ese diálogo, ¿no? Se hizo de conocimiento, ¿no? Lo que estaba pasando. Y esto hizo de que se llegara a un entendimiento, pues, y que la señora, pues, le pudieran agilizar, ¿no? En este caso es lo que se quiere, ¿no? Que incentivemos a los empresarios a formalizarse, ¿no? No generar más bien la informalidad, ¿no? Sino ayudarles, ¿no? Para que no lo vean el formalizarse, pues, como algo
que les va a demorar tiempo, que va a ser los trámites muy engorrosos, entonces necesitamos eso también, ¿no? Por eso es indispensable, por eso es que exista la articulación de estas instituciones, ¿no? Acá vemos las municipalidades, vemos los gremios, ¿no? Tenemos muchos gremios que trabajan con lo que tienen que ver el turismo, existen cámaras regionales, tenemos las universidades que también están o que tienen, ¿no? Lo que es, pues, la escuela, ¿no? Profesional de administración en turismo, o algunos son solamente turismo, ¿no? Tenemos institutos que también, ¿no? Que tienen turismo, tenemos hoteles, ¿no? Tenemos transporte, tenemos agencias de viaje, tenemos parques, tenemos parques de entretenimiento, tenemos a los guías, restaurantes, eventos, tenemos museos, tenemos a los artesanos, ¿no? Y necesitamos, pues, generar esta articulación con todos ellos. Incluso acá podemos también generar entendimientos con las personas que se dedican, por ejemplo, en el caso de San Martín, nosotros estamos muy abocados a lo que es los chocolates, ¿no? Tenemos muchos emprendimientos en chocolates, ¿no? Incluso recuerdo que en su oportunidad, Juanjuy, por ejemplo, era conocido por la ruta del chocolate, ¿no? Pero que sin embargo eso también se ha ido perdiendo, ¿no? Eso ya ahorita, por ejemplo, ya no existe esa ruta del chocolate, pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay una cooperativa, ¿no? Que está ahí haciendo esfuerzos por retomar nuevamente esa ruta del chocolate, ¿no? Que es una de las cooperativas más grandes de San Martín, ¿no? Que es Acopagro. Entonces, así, necesitamos generar esa articulación también con PROMPERÚ, ¿no? Necesitamos que nosotros como gobiernos locales, ¿no? Como gobiernos regionales, PROMPERÚ también nos dé ese soporte en la parte de la promoción, ¿no? Necesitamos generar espacios donde nosotros podamos promocionar nuestros lugares, promocionar nuestros destinos turísticos, ¿no? Recuerdo que el 2022 PROMPERÚ empezó a dar espacios, ¿no? A diferentes destinos, ¿no? Para que puedan hacer la promoción, ¿no? Pero sin embargo ahorita estoy viendo que no sé, como que los tiempos ahorita son, o sea, no son tan o sea, los espacios ahorita no son para los gobiernos, estoy hablando de los gobiernos tanto locales, regionales, o sea, los espacios ahorita como que no son tan rápidos, ¿no? O sea, no, es como que después de cada cierto tiempo, ¿no? Pero necesitamos que PROMPERÚ esté siempre, ¿no? Trabajando de la mano con los gobiernos locales, regionales, porque la promoción no es que cada 6 meses, no es que cada 8 meses, no es que cada 12 meses, ¿no? O sea, necesitamos que la promoción de nuestros destinos, de nuestros lugares a nivel nacional, internacional, se genere de manera mucho más, con procesos mucho más cortos, ¿no? Y no tan largos. Necesitamos también trabajar con Senfotur, ¿no? Necesitamos también generar espacios con Senfotur y que Senfotur también esté presente, ¿no? En algunos lugares, en algunas regiones también necesitamos a Senfotur, la presencia de Senfotur, ¿no? Necesitamos también generar entendimiento con CERNAM, articular con CERNAP, ¿no? CERNAM, nosotros tenemos en San Martín, tenemos áreas naturales protegidas, tenemos áreas de conservación y necesitamos generar esa articulación, ¿no? Y por ejemplo, acá CERNAM también incluso trabaja tiene en este caso programas que trabajan lo que es concursos, ¿no? Donde te brindan capital, ¿no? Capital por ejemplo, en las empresas que trabajan el turismo dentro de las zonas de amortiguamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que necesitamos tener ese acercamiento con CERNAM, ¿no? Para que estos emprendedores, ¿no? Estos emprendimientos, pues, puedan ir creciendo, ¿no? Y que no de repente vayan, en lugar de repente de ir creciendo, pues se desanimen y simplemente pues ese emprendimiento ya no dé para más, pues, ¿no? Entonces necesitamos por eso generar esas condiciones, ¿no?
Y en el caso de Cernam, con los programas que ellos tienen, ¿no? Con esos concursos que ellos generan, que brindan los emprendimientos, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Es que muy aparte que brindan este capital a estos emprendimientos, también hace que estos emprendimientos les da la vitrina para que puedan postular a otros tipos de fondos concursables, ¿no? A nivel ya internacional, ¿no? Entonces, por eso es necesario generar estos espacios con las instituciones tanto del Estado, con instituciones privadas, necesitamos generar con todos, ¿no? Con todos, a nivel medio, a nivel alto, ¿no? O sea, necesitamos generar estos acercamientos, ¿no? Tenemos también a cultura, necesitamos ese acercamiento con cultura, necesitamos con Produce, con el MINSA, con Vivienda, con Corpac, con las diferentes entidades del Estado, ¿no? Entonces, por eso es importante y es fundamental conocer. A veces por desconocimiento, muchas veces no apoyamos a nuestros emprendimientos que están dentro de nuestra jurisdicción a fondos concursables, ¿no? Entonces, por eso es necesario informarnos, estar siempre presente de alguna capacitación, de alguna otra institución para nosotros poder apoyar a nuestros emprendimientos, ¿no? La gestión pública, por eso les comentaba que no solamente es que vas a estar, que vas a utilizar recursos solamente del Estado, solamente de tu entidad, ¿no? Sino que la gestión pública es poder dar, ¿no? Esos resultados, ya sea por los diferentes mecanismos que les había estado comentando, ¿no? Tenemos un sinnúmero de posibilidades, de oportunidades para poder nosotros ir desarrollando, ¿no? El turismo. Aquí quiero hablarles sobre ya esta parte ya última, ¿no? Que es la gobernanza turística, ¿no? Hemos estado hablando de todo lo que tiene que ver con la parte de la articulación, ¿no? Las entidades del Estado, las entidades del ente privado, ¿no? Y necesitamos entender, ¿no? ¿Qué es la gobernanza, ¿no? Justamente la gobernanza es el proceso de toma de decisiones, ¿no? Asignación de recursos y evaluación de resultados. Todo lo que les he estado comentando, ¿no? Vendría a formar parte de la gobernanza, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que la organización tengamos pues un buen entendimiento en la organización, ¿no? Un sistema claro, eficiente de interacción, ¿no? Necesitamos que estas entidades del Estado pues tengan esa interacción de manera eficiente, ¿no? Por eso les mencionaba que en el sector público a nosotros nos miden por resultados, ¿no? Nos miden por resultados. Y los resultados nosotros lo podemos ver enfocado, lo podemos ver realizado utilizando los diferentes mecanismos que les había estado mencionando, ¿no? Existen un sinnúmero de mecanismos que nosotros podemos ir desarrollando, ir generando, ¿no? Porque no se ve a veces muy bien decir que por falta de algún tipo de presupuesto, ¿no? Por falta de algo, no se están haciendo las cosas, ¿no? Entonces, ¿para qué te ponen en un lugar si vas a decir de repente que no tienes el presupuesto, ¿no? Entonces, necesitamos generar o tener las cosas súper claras, saber a quiénes podemos recurrir, con quiénes podemos trabajar. Por eso es importante también acá les menciono acá la participación, ¿no? Necesitamos tener una participación abierta con todos los actores, ¿no? del turismo. Nosotros necesitamos tener un diálogo abierto con el MEF, necesitamos tener un diálogo abierto con las instituciones que también están dentro de cultura, ¿no? Nosotros tenemos acá algunos complejos arqueológicos, ¿no? Y, por ejemplo, ahí vamos a necesitar sí o sí tener un entendimiento, un diálogo de manera abierta con cultura, con el Ministerio del Ambiente, ¿no? Para poder trabajar algún tipo de proyecto que esté enfocado a la parte cultural, ¿no? Pero que, sin embargo, también es turístico, ¿no? Porque va a generar un flujo turístico al ponerse en valor estos complejos arqueológicos, ¿no?
Tenemos también acá que hacer énfasis en lo que es la responsabilidad, ¿no? Es importante la responsabilidad, ¿no? El liderazgo definido con actitud participativa, ¿no? Necesitamos que el liderazgo de nuestras autoridades, en este caso de los funcionarios que están dentro de la parte gubernamental, ¿no? Tengan ese liderazgo, sepan o tengan las cosas súper claras, qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a trabajar, ¿no? Porque para eso han sido puestos en esos cargos, ¿no? Para que puedan direccionar, para que puedan ver el territorio, para que puedan ver este trabajo, o se pueda ver el trabajo que desarrollen o realicen, ¿no? Por eso acá nosotros hablamos también que es necesario la retroalimentación, ¿no? Si bien es cierto, se pueden desarrollar diferentes de repente carteras de proyectos, de repente se pueden generar diferentes iniciativas por parte del gobierno local, por parte del gobierno regional, pero que de repente, pero si de repente eso no ha rendido frutos o si de repente esos proyectos no generan de alguna manera algún tipo de impacto, entonces ahí nos vamos a dar cuenta que no hemos sido lo suficientemente, pues, no hemos dado esos resultados que realmente se debería dar, ¿no? Entonces, por eso necesitamos hacer una evaluación de qué es lo que se ha venido trabajando, qué es lo que nos falta trabajar, ¿no? Y qué es lo que pasa, que muchas veces nosotros tenemos ya diferentes planes, ¿no? Diferentes planes. Y necesitamos que esos planes nos pongamos a trabajar y ver, pues, realmente de esos planes o de esos planes a nivel local, ¿no? Necesitamos ver, por ejemplo, qué es lo que sí se está realizando y qué es lo que falta, ¿no? O sea, en qué podemos nosotros ir mejorando o con quiénes podemos ir trabajando, ¿no? Recordemos que el trabajo que realiza el gobierno local, el trabajo que realiza el gobierno regional, no solamente va a depender de estas entidades, ¿no? Sino va a depender también que se trabaje con la academia, ¿no? ¿Por qué? Porque el turismo es eso, ¿no? Es una actividad multisectorial y necesitamos trabajar con el sector privado, necesitamos trabajar con las ONGs, ¿no? Necesitamos trabajar también con lo que son, pues, la prensa, ¿no? Con lo que son los medios de comunicación, ¿no? Necesitamos también trabajar con ellos. ¿Por qué con los medios de comunicación? Porque por intermedio de los medios de comunicación vamos a poder hacer conocer el trabajo que se viene desarrollando, vamos a poder hacer también, vamos a tener un soporte de los medios de comunicación cuando nos apoyen con el tema de la promoción, por ejemplo, ¿no? Es necesario trabajar el tema de la promoción en nuestros lugares para poder generar ese flujo turístico, tener los visitantes, ¿no? Porque a las finales lo que queremos es que la población se beneficie de la actividad turística, ¿no? Queremos que también que en este caso, que otras personas, no solamente los que estén ligados o involucrados en el turismo, sino que también la comunidad, personas que no estén netamente involucradas en la parte turística, pero que sí resultan beneficiadas, que también lo hagan, o sea, que también se beneficien, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer esta evaluación de resultados, ¿no? Y por último, acá estaríamos hablando de lo que es, pues, el presupuesto, ¿no? O sea, para nosotros poder realizar, ¿no? las actividades, poder desarrollar o poder hablar de resultados, vamos a necesitar sí un presupuesto, ¿no? La asignación de un presupuesto, ¿no? Para que todo lo que pueda decir en un plan estratégico se pueda realizar, ¿no? Pero como les estaba mencionando, el presupuesto, si bien es cierto, es necesario, pero tampoco podemos utilizarlo de repente como pretexto para no hacer las cosas, ¿no? Porque peor es no hacer nada y lo que podemos hacer es generando lo que estaba mencionando, alianzas, ver mecanismos, ¿no? Incluso esto les quiero comentar, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en Iquitos, ¿no? Ahí se trabaja bastante, ¿no? El tema, por ejemplo, el tema artesanal, ¿no?
ahí es prioridad el trabajo de la municipalidad con las artesanas, ¿no? Con lo que es el sector artesanal. Entonces, ellos tienen, ellos, por ejemplo, el acabado de lo que son sus artesanías es mucho más, está mucho más desarrollado, ¿no? O sea, la técnica que utilizan, todo lo que es el tema de los acabados, por ejemplo, ahí es mucho más completo, ¿no? O sea, como vienen trabajando ya varios años y esto lo han hecho más, como lo han trabajado más, tienen bonitos acabados, incluso por eso es que ellos, por ejemplo, exportan a algunos países bolsos, ¿no? Hechos a base de chambira, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en el caso de San Martín todavía nos está faltando, ¿no? El tema de los acabados, ¿no? Y eso, esto, por ejemplo, en el caso de Iquitos, ¿no? Ellos, por ejemplo, lo han hecho con apoyo también del privado, ¿no? Por eso les menciono aquí de que no necesariamente podemos tomar como pretexto que porque no nos dan un presupuesto, ¿no? Por ejemplo, el gobierno local aquí ha hecho alianzas, ¿no? Con diferentes empresas privadas para que apoyen el sector artesanal, ellos tienen un mejor acabado y pueden estar exportando, ¿no? Y esto también, esto ayuda también a las personas, ¿no? A las artesanas de algunas comunidades, ¿no? Que son a quienes les capacitan para que puedan ellas trabajar todos estos materiales artesanales, ¿no? Como bolsos, aretes, ¿no? Entonces, hay formas de poder trabajar en la gestión pública, ¿no? Solamente necesitamos tener esas ganas de poder realizar, ¿no? Poder realizar. Y acá también podemos hablar nosotros de algunos retos, ¿no? Que nos espera en cuanto al turismo, ¿no? ¿Y cuáles son estos retos que nos espera en cuanto al turismo? Tenemos, por ejemplo, en el caso de la gobernanza, acá nosotros necesitamos generar ese liderazgo, ¿no? Ese liderazgo al más alto nivel, ¿no? Al más alto nivel para que podamos nosotros tener ya muy bien definido, ¿no? ¿Qué es lo que se va a trabajar? ¿No? Entonces necesitamos por eso ese liderazgo al más alto nivel, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a la conectividad, nosotros acá necesitamos, pues, acá necesitamos, por ejemplo, fomentar, ¿no? Las llegadas de los cruceros. Necesitamos también implementar, por ejemplo, o incrementar el caso pues, de los números de vuelos, ¿no? Porque todo eso genera flujo, todo eso genera que más personas puedan conocer un lugar, puedan visitar un lugar, y eso también nos genera mucho más, nos amplía más, ¿no? Para que nos amplía más de manera que nosotros podamos tener mayor oportunidad, ¿no? De que el turista, de que la persona que llegue a nuestro lugar, pues, se vaya incrementando, ¿no? Por eso necesitamos, en cuanto a conectividad, necesitamos, por ejemplo, eso, ¿no? De que se incremente el número de vuelos, ¿no? Y necesitamos, en cuanto a lo que es la infraestructura, necesitamos también lo que son, pues, que los proyectos se prioricen, ¿no? Se prioricen ciertos proyectos que son necesarios, ¿no? Yo he trabajado en varios lugares, ¿no? He trabajado en varias municipalidades y he podido ver qué proyectos es lo que se debería priorizar, ¿no? En algunos lugares, por ejemplo, se necesita priorizar lo que son embarcaderos, ¿no? Para poder nosotros desarrollar lo que es la actividad turística. Necesitamos brindar ese acondicionamiento, ¿no? Al turista, en este caso al recurso, pero para que el turista lo pueda tener una mejor accesibilidad, ¿no? Pueda tener un mejor servicio, ¿no? En el lugar. Entonces, y hay lugares, como estaba mencionando, en la zona del Abiseo, que todo es por río, ¿no? Entonces necesitamos generar esta priorización de proyectos, ¿no? Y así hay un sinnúmero de priorización de proyectos en diferentes lugares donde necesitamos pues que las autoridades los tomen como prioridad, ¿no? Eso es lo que necesitamos. En cuanto a lo que es la calidad y la innovación, también nosotros necesitamos acá pues que se generen o sea, que todo lo que tenga que ver con el tema de las regulaciones, ¿no?
tema de las regulaciones, también necesitamos que estas regulaciones sean muchas más fáciles, prácticas, sin tantos papeleos, ¿no? O sea, que todos estos trámites que de repente puedan demorar, ¿no? O sea, buscar la manera, la forma de que puedan ser muchas más, no tan engorrosas, dar a la persona, al emprendedor, ¿no? Muchas más facilidades para que puedan formalizarse, ¿no? Entonces necesitamos generar esta sensibilización en cuanto a la formalización también, ¿no? Y también tenemos lo que es la parte de la seguridad, ¿no? La seguridad también es fundamental cuando nosotros hablamos de gobernanza, ¿no? La seguridad es fundamental. Necesitamos tener una mejor implementación, ¿no? Necesitamos tener un mejor entendimiento, fortalecer, ¿no? Lo que es la red de protección al turista, ¿no? Muchas veces contamos con esta red de protección al turista, pero que en muchos casos, ¿no? O en muchas situaciones no están, como se dice, funcionando, ¿no? Entonces necesitamos también que esta red esté siempre activa, ¿no? Se esté generando espacios, se esté realizando actividades, ¿no? Que esta red se mantenga activa, que no solamente esta red de protección al turista se active cuando de repente pasa algún tipo de problema, ¿no? O surge algún tipo de repente de problema a nivel social o de repente por temas coyunturales, ¿no? Entonces necesitamos que no solamente esta red funcione cuando exista algún tipo de problema, ¿no? Sino que esta red siempre esté funcionando de manera activa, haciendo actividades, ¿no? En el aeropuerto, haciendo actividades en lo que son algunas zonas críticas, ¿no? De repente en transportes, en lo que son algunos puntos, ¿no? Ir focalizando, viendo. ¿Por qué? Porque esta red lo integran diferentes instituciones, entonces desde su competencia, ¿no? Desde su competencia, desde su institución, pueden ir trabajando, ¿no? De esa manera. Entonces, eso es lo que necesitamos, ¿no? En cuanto a la promoción, ¿no? Necesitamos tener un mayor acercamiento con PROMPERÚ, necesitamos también fortalecer PROMPERÚ, necesitamos que PROMPERÚ también esté mucho más, se acerque mucho más, ¿no? A los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, para que realmente, pues, como les estaba comentando, la promoción no es que de acá a 6 meses, de acá, me acuerdo, a 8 meses, ¿no? Sino que la promoción siempre tiene que ser de manera intermitente, de manera pues permanente, ¿no? Permanente. Entonces, por eso es necesario trabajar esto, ¿no? Y esto es y estos son realmente los retos que le esperan, ¿no? Al turismo en cuanto a gobernanza, ¿no? Ahora sí, me gustaría saber si hay consultas para poder ir ya un poquito ya interactuando. A todos los participantes, si tienen alguna consulta, pueden ir prendiendo su micrófono o también pueden ir escribiendo en el chat de mensajes. Acá nos ha mencionado, por ejemplo, Jennifer ha hecho una pregunta, dice: buenas noches, entonces, ¿cada qué tiempo se debe actualizar estos inventarios? Bien, los inventarios realmente se realizan, las direcciones regionales, en realidad se realiza cada cierto tiempo que la municipalidad se ponga en coordinación, ¿no? Con las directores, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es de manera, o sea, se va realizando. Vamos a suponer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, hay algunas fichas que, por ejemplo, o sea, ya están llenadas, ¿no? Ya están llenadas, o sea, ya han sido, anteriormente ya habían sido llenadas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa, no? Que
como en la nueva ficha nos pide el administrador, nos pide, entonces nosotros podemos ir actualizando de manera permanente, ¿no? O sea, podemos ir actualizando de repente el administrador, vamos a poner el caso, ¿no? El administrador ya no está, ¿no? Ya no es el señor, supongamos, el señor Juanito ya no está. Entonces podemos nosotros generar, actualizar esa ficha, ¿no? Poniendo el nombre del administrador, ¿no? Y podemos nosotros ir así actualizando, ¿no? Porque tengamos en cuenta que muchas veces en la parte de lo que es el administrador puede ir cambiando, ¿no? De repente ya pasó de repente a una asociación, ¿no? De repente ya no lo administra una sola persona, de repente es una asociación quien lo está administrando. Entonces, la actualización puede ser de manera permanente, o sea, de acuerdo como se dice, a la necesidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Lamas, por ejemplo, había muchísimas fichas ya que estaban, ¿no? Anteriormente, pero que sin embargo no han sido actualizadas, ¿no? Al no ser actualizadas, simplemente han sido ya anuladas, o sea, ya no están figurando dentro del sistema y es por eso que es necesario hacer, en realidad es de acuerdo a la necesidad, ¿no? Si es que hay la necesidad de actualizarlo porque ha cambiado el administrador, lo hacemos. Si el administrador sigue siendo la misma persona, entonces normal, ¿no? Entonces, por cosas así nosotros podemos ir haciendo la actualización, ¿no? Más que todo por datos, ¿no? Por datos que puedan ir cambiando, ¿no? Pero después no habría problema, ¿no? Y aparte también que por parte del mismo MINCETUR también existe, por ejemplo, algunas capacitaciones, ¿no? Que lo hacen de manera anual. Estas capacitaciones tanto a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales, donde, por ejemplo, aquí en ese mismo momento, por ejemplo, el capacitador que viene desde el MINCETUR, por ejemplo, pueden trabajar la migración, ¿no? En ese mismo momento, ¿no? Si, por ejemplo, ya llevas la ficha ya hecha, ¿no? Todo ya lo han trabajado de manera previa antes que llegue, por ejemplo, el capacitador, por ejemplo, él es el soporte para que se pueda migrar esa ficha, ¿no? al MINCETUR. Y, por ejemplo, en el caso de las DIRCETURes, hay una persona encargada, ¿no? de llenar todo, ¿no? El MINCETUR te cede o te da la posibilidad, ¿no? A una persona encargada, ¿no? Que pueda llenar todo lo que son en el sistema, ¿no? Para que ya figure en la página del MINCETUR, ¿no? Eso es el procedimiento. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Sí, profesora, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo está, licenciada? Le habla Gladys Cárdenas. Bueno, solo dos cositas. Una pregunta y un caso que quisiera tal vez compartir, ¿no? Bueno, primero la pregunta es con el tema del plan Copesco. Quisiera saber más o menos en qué circunstancias, contextos o bajo qué criterios se le hace la entrega de una obra turística al plan Copesco. O sea, la municipalidad en este caso debería tener alguna alianza, un convenio, algo. En realidad, siempre, por eso les decía, ¿no? En un inicio, ¿no? En realidad, por ejemplo, yo estuve trabajando en varias municipalidades y siempre nosotros hemos tocado las puertas de Plan Copesco, ¿no? Por eso cuando se dio el caso de que esta municipalidad, ¿no? En el caso de Juanjuy, o sea, hicieron el tema de todos los requisitos que solicitaban, lo hicieron de manera súper rápida, o sea, el gobierno local ya sabía qué es lo que tenía que hacer, el gobierno regional ya sabía qué es lo que tenía que hacer y había presión, entonces ahí nos podemos dar cuenta que es más que todo voluntad política, ¿no? O sea, un entendimiento y una mejor comunicación, una mejor relación que tenga, en este caso, la autoridad, ¿no? La autoridad local, regional, ¿no? En realidad es más que todo eso, ¿no? La voluntad política y aparte que también, pues, obviamente tienes que cumplir con los procesos que les estaba comentando, ¿no? Que es necesario que tengan
lo que es pues actualizado, lo que les estaba comentando, ¿no? Que el recurso esté dentro de la página del MINCETUR, ¿no? Es necesario, como estaba comentando, también la actualización. O sea, por ejemplo, en el caso de Juan Will, estaba poniendo como ejemplo que ellos actualizaron en ese momento, ¿no? No es de que ya lo tenían ese lugar, por ejemplo, ahí. Se actualizó en ese momento y por ejemplo, ahí también se llegó a un buen entendimiento, ¿no? Con esta entidad, ¿no? Por eso es que les comento que, o sea, más que todo aquí lo que se necesita es que la autoridad tenga mayor acercamiento, ¿no? En este caso con Plan Copesco, ¿no? Con los funcionarios de Plan Copesco, ¿no? Voluntad política es más que todo, ¿no? Entiendo. Solo para tener una idea, licenciada, ¿qué tan engorroso o burocráticos son estos trámites? Miren, si te diré, miren, cuando las cosas se quieren hacer, se las hace súper rápidas y cuando no, te toma muchísimo tiempo, ¿no? En el caso, por ejemplo, que les estaba comentando de Juan Huy, nosotros lo iniciamos, por ejemplo, el proceso de la ficha de inventario, la categorización y todo ello, lo hicimos entre julio y agosto. Junio, julio, más o menos, ¿no? Junio, julio. La municipalidad a la par estuvo haciendo en julio también lo que era la actualización de su Peltur, ¿no? Entre esas dos cosas, por ejemplo, no nos demoramos mucho tiempo porque ya, por ejemplo, MINCETUR ya lo había migrado a la página, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que ahí influye bastante lo que es la coordinación, ¿no? En este caso, por ejemplo, estuvimos coordinando gobierno local, gobierno regional y gobierno nacional. O sea, ya había una especie de coordinación desde lo más alto, ¿no? Desde el más alto nivel, desde el MINCETUR, ya había una comunicación, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, en ese mismo año ya se salió priorizado lo que les estoy comentando, este mirador en diciembre, ya salió priorizado para Plan Copesco, ¿no? Por ejemplo, para que ellos hagan la elaboración de este mirador. Fue en ese mismo año y les comento que fue, como les estoy diciendo, en julio, más o menos entre junio y julio, lo que es las fichas y ya en diciembre ya se estaba priorizando, ¿no? Por eso les digo, es voluntad política, es tener buen entendimiento entre los tres entes del Estado a nivel local, regional y nacional. Básicamente eso, básicamente. Es cierto lo que dice cuando usted habla sobre voluntad política, ¿no? O decisión política. Más o menos como para comentarle así a grandes rasgos un caso que tengo. Yo vengo trabajando en la municipalidad de Quello 1 por la provincia de la Convención en Cusco. Y bueno, empezarle tal vez decirle de que sí, usted tiene razón al decir que tiene que haber bastante decisión política. Bueno, nosotros como municipalidad estamos nulos en el tema del turismo, ¿no? Sin embargo, formamos un comité de turismo, los profesionales en turismo, ecoturismo y afines, para poder nosotros, pues, impulsar un proyecto, ¿no? Resulta que este proyecto hemos venido presionando y hasta que se realizó, pues, la viabilidad del perfil del proyecto, y ahorita está ya para la elaboración del expediente, está en el área de estudios. Pero ¿qué pasa? Que como no hay prioridad en el turismo, no le dan, no lo habían incorporado en el PIA de este año, entonces ya tiene un año para la elaboración de expediente, ¿no? ¿Qué pasa? Que hace meses, más o menos 3, 4 meses atrás, el formulador quien lo realizó, me dice, Gladys, ¿qué pasó? ¿Dónde están los recursos turísticos que estaban en el SIG del MINCETUR? No aparecen, me dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo sorprendida también, ¿no? Me comuniqué con el comité y todo ello, y resulta que le habían dado de baja todos los recursos del distrito. O sea, hasta el momento el distrito no cuenta con ningún recurso turístico. Y justamente esto, ¿por qué? Porque no habíamos actualizado los recursos. Y como no hay una prioridad, no hay una decisión política, no hay prioridad política ni de las autoridades ni nada, entonces nadie le dio importancia. Entonces es por esa razón que ahorita estamos sin recursos turísticos, ¿no? Y yo ahorita vengo realizando las actualizaciones
pero no de estos proyectos que contemplan este proyecto, ¿no? ¿Qué pasa? Que los recursos turísticos que contemplan este proyecto, obviamente, ya se dieron de baja, ¿no? Y el MEF los estaba observando. Entonces, antes que pasara este hecho, antes que nos dieron de baja y nos diéramos cuenta de todo esto, se había, ¿cómo le digo? Se había hecho por servicio, ¿no? La actualización de los cinco recursos que contemplan este proyecto. Pero ¿qué pasa? Que esta tercera persona quien hizo la actualización por servicio, no lo había mandado completo, ¿no? O sea, lo que faltaba eran, mayormente, que era lo más importante, era el saneamiento físico legal, ¿no? Los documentos. Entonces, eso no es nada creo yo que lo vengo realizando también este tema, no lo veo tan sencillo cuando ni la población ni las autoridades estén, pues, tengan esa visión de turismo, ¿no? Tengan esa visión de emprender en el turismo. Entonces, uno que otros sí, pero no son todos, y peor las autoridades. Entonces, nos observaron esta actualización, nos devolvieron todo con las observaciones. Y bueno, hasta ahorita la municipalidad no tiene ninguna área de turismo, ni división, ni nada. Entonces es un caos en realidad. Y bueno, yo vengo luchando contra eso, pero uno cansa porque no somos muchos y yo vengo acá, ¿no? Detrás de eso. Entonces, ahorita lo que yo vengo realizando son las actualizaciones, básicamente, que sí me está llevando tiempo. Como estoy sola, me lleva tiempo en el tema de recolectar los documentos de saneamiento físico legal. Eso estoy teniendo problemas. Entonces, nada más para comentarles este tema, ¿no? Y darle la razón a usted que definitivamente hay que tener decisión política. Y bueno, y ser varios, porque yo sola no puedo tampoco, ¿no? Contra todos, ni las autoridades locales tienen esa visión, ¿no? Solo eso. Gladys, sí, aquí me gustaría darte una recomendación. Mira, si bien es cierto, muchas veces en el caso del sector público es un poco que demanda, ¿no? De tiempo para que prioricen, ¿no? Algún tipo de proyecto o viabilización de un proyecto, ¿no? Presupuesto más que todo. Pero sí lo que se puede hacer es que no necesariamente los recursos que no están dentro de un plan, ¿no? En este caso estratégico local de turismo o dentro del PERTUR, ¿no? No dejemos de lado, ¿no? De apoyar a algunos emprendimientos que, por ejemplo, tienen que invierten, ¿no? De cierta manera. Por ejemplo, acá en Tarapoto nosotros tenemos varios emprendimientos, ¿no? Que también trabajan lo que es el turismo, pero que sin embargo, por ejemplo, no han tenido el apoyo del sector público, ¿no? Por ejemplo, en el caso tenemos acá varios miradores y que, por ejemplo, existe la inversión privada, pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que la accesibilidad hacia este lugar, pues, siempre en épocas de lluvia, que en la selva llueve bastante, pues en épocas de lluvia es imposible llegar, por ejemplo, a estos lugares turísticos, ¿no? Y ahí tenemos inversión privada, ¿no? Y el privado no es de que te demora, pues, de repente, ¿no? Años, o sea, el que quiere invertir, invierte, ¿no? Entonces, pero sí nosotros como entidad local necesitamos también dar apoyo a los privados, ¿no? Al sector privado. Por ejemplo, aquí se podría muy bien, la municipalidad podría dar este apoyo hacia ese sector que se va, ¿no? Con mejorar el acceso, ¿no? Mejorar también, por ejemplo, el tema de la organización, por ejemplo, de las personas que brindan el servicio, ¿no? Eso también se puede hacer. Recuerdo que en Iquitos también hicimos capacitaciones, ¿no? En este caso, para los mototaxistas, para las personas que brindan servicio turístico, ¿no? Y siempre a veces necesitamos con ellos trabajar de otra forma, ¿no? Buscar motivación, de repente dándoles algún tipo de materiales para su instrumento, en este caso para lo que es su mototaxi, ¿no? Su material de trabajo, ¿no?
Entonces, esas cosas nosotros sí podríamos ir haciendo, ¿no? Si de repente, en tu caso, de repente no ves que no se está generando, de repente, ¿no? Por decirlo así, el interés, ¿no? En la parte de turismo, pero sí lo que podrías ir haciendo es trabajar con los privados, ¿no? Dar ese soporte, ese apoyo, con lo que sí es competencia del sector público y que muy bien una municipalidad lo puede hacer, ¿no? Que es el tema de la accesibilidad. Por eso nosotros en turismo necesitamos trabajar con los ingenieros civiles, con los arquitectos. Por ejemplo, en el caso, te comento así rapidito, por ejemplo, nosotros hicimos una caseta turística, ¿no? Y eso, por ejemplo, yo lo trabajé de la mano con un arquitecto, ¿no? Con un arquitecto, y esto, por ejemplo, nosotros le dimos, ¿no? La propuesta a una municipalidad, ¿no? Entonces, así, cosas así, si de repente no tienes ese presupuesto, ¿no? Pero sí puedes ir generando este tipo, ¿no? De apoyos, ¿no? A las entidades, ¿no? Las diferentes entidades. Sí, muchas gracias por la sugerencia. Igual nosotros tenemos también, estamos más o menos a la par con tenemos un mirador natural, pero obviamente no estaba registrado anteriormente, nunca lo estuvo. Entonces, ahora que yo estoy volviendo a registrar, y nuevos también, está dentro de esto, sin embargo, es una propiedad privada de una cooperativa. Entonces, lo mismo, ¿no? Con el tema del documento. Entonces, pero ellos sí están aptos a poder participar y trabajar de la mano junto con la municipalidad. Sin embargo, ellos también no tienen, creo que no están nada formalmente, pues, con el tema de los títulos, ¿no? Como es una cooperativa de 200 personas que forman esta cooperativa. Y bueno, más que todo, quería pedirle tal vez una sugerencia al respecto, ¿no? Se tiene este proyecto en este mirador, sin embargo, muchos lo ven acá como que ponerle, no sé, unas manos, lo que normalmente hay acá, ¿no? Realizar una infraestructura en una mano o algo que llame la atención bueno, del turista local o nacional, porque sabemos que a a estas infraestructuras un internacional no va a venir, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, lo que yo estaba sugiriendo era más o menos realizar tal vez el acceso, porque es lo más primordial, el acceso, no hasta la cima, porque no quiero perturbar el lugar mismo de la cima mismo. Entonces, acondicionarlo de manera que esté muy mimetizado con la naturaleza sin dañar la vista paisajística y todo ello, ¿no? Uh-huh. O sería necesario tal vez para poder atraer gente realmente necesario realizar un tipo de infraestructura como normalmente se viene realizando en varios lugares, ¿no? Como lugares o infraestructuras instagramables, como lo podemos llamar. Por ejemplo, te quiero comentar, hay algunos proyectos que tiene el Estado. Antes recuerdo que se llamaba Trabaja Perú, ahora ya ni sé ni qué nombre tiene porque lo paran cambiando, ¿no? Tiene diferentes nombres, pero en mi mente está Trabaja Perú. Ya, por ejemplo, con ellos, algunas municipalidades más que todo ahí es el tema de acondicionamiento, ¿no? Lo que se podría trabajar con este programa, ¿no? Entonces, podrías empezar con eso, ¿no? Ver en estos lugares, priorizar estos lugares turísticos que tú quieres o tienes pensado, planeado trabajar, y puedes hacer al menos que estos lugares sean, pues, no acondicionados, ¿no? Hasta donde te diga o te diga, en este caso, el programa, ¿no? Porque no te dice, porque el programa no te da posibilidad para que puedas hacer más inversión, o mejor dicho, inversión en infraestructura, ¿no? Pero sí te permite acondicionar al menos, ¿no? Al menos por ahí puedes ir empezando, ¿no? Porque para el tema de, por ejemplo, de las fichas, ¿no? Te piden también que en el lugar donde se piensa hacer estos inventarios tenga algún tipo al menos de acondicionamiento, o sea, que la municipalidad haya hecho algún tipo de intervención, ¿no? Entonces esto te va a servir para que tú puedas ir viendo o ir llenando estas fichas, ¿no? De acuerdo. ¿Qué programa me dijo, licenciada? Disculpe. Antes se llamaba Trabaja Perú, sino que ahorita ya tiene otro nombre, pero ahí Pero aún está activa ese programa. Sí, siempre lo mantienen activo, eso sí, sino que tiene otro nombre, ya no recuerdo el nombre, pero sí. De acuerdo, trataré de averiguar. Muchas gracias. Bien,
Si no hubiera ninguna otra consulta, ya estaríamos dando por finalizado a este primer módulo del curso de Gestión Pública del Turismo. Bueno, agradecemos a todos los participantes por estar hoy presente en este primer módulo. También el día, a ver si no recuerdo, que el día miércoles que se va a desarrollar el segundo módulo. También invitarles para que se participar en este segundo módulo. Agradecemos a la licenciada por su magnífica exposición, la clase muy interactiva el día de hoy, y bueno, ¿no? Esperamos que también para el segundo módulo siga así. Licenciada, algunas palabras ya para dar por finalizado a este en este primer módulo. Sí, agradecerles por la participación, ¿no? Más que todo, me gustaría que para la próxima clase nos podamos de repente ya no dejarlo para el último, ¿no? Sino ya ir interactuando, ¿no? A medida que vamos avanzando con los capítulos, ¿no? Y de repente también podríamos al inicio nomás, me gustaría que de repente, como veo que son de diferentes lugares, que al menos me muestren, ¿no? Por las cámaras algo representativo de sus lugares, ¿no? Para poder conocerlos un poquito, ¿no? Más y poder entrar más en confianza, ¿no? Y poder saber de qué lugares vienen, ¿no? Algo que de repente alguna artesanía, ¿no? Algo que para ustedes es representativo de su zona, ¿no? Eso me gustaría que para la próxima clase, que es el miércoles, al menos me lo puedan mostrar, ¿no? Y poder un poquito conocer sus lugares. Profesora, ¿se refiere a hacer una presentación de algo representativo? ¿Una presentación? Sí, solamente que me muestren nada más, que lo muestren nada más para poder saber de qué lugares vienen, ¿no? Puede ser alguna artesanía, alguna cerámica, ¿no? Algo así. Perfecto. Muchas gracias, licenciada. Igual